Bienvenidos a otro episodio más de Mente Urbana Podcast, donde nos replanteamos y reflexionamos sobre muchas cosas, las relaciones, tu mentalidad, tus decisiones, tus desafíos, desaciertos. Y en el viaje de la vida vas encontrando qué quieres ser y hacia dónde te quieres dirigir. Donde yo creo que este episodio es uno muy especial, porque va dirigido a los padres. Ustedes saben que grabamos un episodio dirigido a las madres, que fue muy bonito, donde muchas personas pudieron conectar, y ahora traemos un episodio especial para el Día de los Padres, así que yo espero que toda esa gente se conecte y pueda intencionar y pueda conectar con lo que vamos a estar compartiendo. Y hoy tengo un invitado especial, así que qué gusto tenerte aquí, Hermes. Gracias por el espacio, gracias por recibirlo y gracias por estar aquí conmigo en esta conversación, charla y para donde se dirija. Claro, tú zumba, vamos a hablar un rato aquí a pasarla bien y loco por escucharte, de verdad que gracias también por... Ya hemos hablado unas cositas y de verdad que es sumamente interesante escucharte hablar. Ser hombre, wow. Pues ser hombre no es ser macho. Para empezar, ser hombre para mí es una misión, es una misión de entender en realidad lo que significa eso, ser hombre. Pero sí te puedo decir que a la misma vez de ser hombre, siempre estar conectado con ese lado sentimental. Vivimos en un mundo que cuando te dicen, eres hombre, tú sabes, tienes que ser macho, tú eres el esto, el alfa, el lo otro, todos los adjetivos que le ponen al hombre. Más que nada yo busco ese lado de sensibilidad, de conexión, mira, y lo digo así, o sea, con mi lado, no quiero decir quizá con mi lado femenino, porque pienso que lo femenino es otra cosa que para mí es increíblemente sagrado, y después lo hablamos cuando hablemos de la maternidad y de mi esposa y etcétera, pero sí, por lo menos estar conectado, ser hombre para mí es también estar conectado con ese espacio donde yo pueda ver que llorar es parte de mi hombría, que yo pueda abrazar a la gente y pueda besar a todo el mundo y no me estén diciendo, tú whatever, eres esto, lo otro, tú eres muy cariñoso, no sé qué rayo. No, para mí es un espacio donde yo pueda en realidad mostrar quién soy, quién es Hermes, a pesar de que sí, pues, soy hombre o lo que sea, pero pueda expresar mis sentimientos y pueda, ser yo mismo, sin ningún tipo de miedo ni ponerme yo limitaciones porque soy un hombre, pues no puedo hacer esto o lo otro, etcétera, etcétera. Qué bonito. Y eso para mí es ser hombre, pero es una búsqueda todo el tiempo. O sea, no es que yo lo tengo tampoco figured out ya así de entrada, es como que algo que va llegando poco a poco, esas versiones de uno mismo que hablábamos ahorita, que es muy interesante. Que se va descubriendo poco a poco. Y en ese transitar, Hermes, yo quiero regresar a varias cosas que dijiste bien importantes, pero antes quiero ir a hacer esa transición de el hombre, de la persona más bien, claro, que se convierte en padre, que es ser padre para Hermes. Desde hace 10 años empezó esta... Desde hace 10 años empezó esta jornada. Pues mira, yo tuve una bendición muy grande, y es que cuando yo nazco, mi padre ya era un adulto, ya tenía 41 años. Y estas son conversaciones que tengo con mis hermanos. Mis hermanos son mayores que yo. Mi hermano me lleva 15 años, mi hermana me lleva 13. Nacieron cuando mi padre era mucho más joven. Y yo tuve la dicha, la bendición de poder compartir con mi papá, ya cuando mi padre pues ya era un hombre. Ya mi papá ya era Tony Croato, no se estaba haciendo Tony Croato, ya tenía mucho más flexibilidad. Y yo creo que también tuve la bendición de agarrarlo en un momento de su vida que él también estaba como que dispuesto a eso, a asumir una paternidad bien presente. Entonces tuve la dicha de estar mucho con él,
de tener un padre sumamente presente, que no sé todavía cómo lo hacía, porque mira que papi trabajaba y era un workaholic heavy. Pero yo entraba por ese estudio, me acuerdo, ya con sueño, cansado, lo que sea, y el día se había acabado. O sea, muchachos, esto se acabó. Ya había un horario para jugar. Me acuerdo que siempre después de las 5 de la tarde jugábamos alguito, hacíamos una fogata, lo que sea, nos dábamos un baño y eso era dormir. O sea que lo tuve muy presente. Así que cuando a mí me toca ser padre, ya venía con una escuelita bien chula de mi papá. Así que, número 1, significaba honrar ese privilegio que yo tuve. Cómo yo honro esto, y no solamente eso, cómo lo hago mío, cómo yo ahora hago la historia de Mauro y Hermes, su papá. Que no necesariamente es que era lo mismo que yo y mi papá, pero hablábamos de eso, que somos como un mosaico de pedacitos chiquitos de toda nuestra familia, formado un linaje dentro de uno, y entonces es como yo hago ahora la historia de Hermes y Mauro. Y en eso todavía estoy en eso y seguir estándolo. Descubriéndolo. Sí, seguir estándolo. ¿Cómo ha sido la transición cuando hablamos de convertirse uno en padre, verdad? De lo que es ese proceso de uno entenderse siendo padre, Claro. descubrirse los desafíos, la complejidad del mundo de lo que es la paternidad y la maternidad. Sí. En ese mundo, ¿cómo fue para ti? O sea, para esa persona, el momento que te conviertes en padre, hay un cambio en tu vida, hay un antes y un después a nivel 100%. emocional, a nivel personal, a nivel profesional. 100%, en todos los sentidos. Cuando tengo estas conversaciones con amistades que no tienen hijos, de la mejor manera que lo puedo explicar es, cuando estamos hablando de la paternidad y ellos no tienen hijos, yo digo, mira, mano, es como un chip, que yo creo que todos nacemos con ese chip, y de momento cuando automáticamente ves a esa criatura e interactúas con ella, ese chip se activa. Es un chip que está dormido. O sea, está ahí, pero está dormido, y de momento se activa. Y para nosotros, o sea, ustedes tienen ese bebé en su vientre. Están en esa gestación, ese bebé se está formando dentro de ustedes. Ustedes tienen una conexión, una relación ya que viene desde antes, desde un deseo, desde el principio, que todavía es una semillita y se va formando, y ustedes ya se van conociendo. A diferencia nuestra, nosotros tenemos que querer formar parte de eso que ustedes ya tienen. Y entonces, pues está en uno. ¿Cómo quiero manejar yo esto? ¿Qué tipo de, o sea, qué tipo de padre quiero ser? Porque yo ahora mismo, como siempre lo he dicho, o sea, y lo digo siempre, o sea, mi esposa, por ejemplo, yo me puedo ir mañana de mi casa y no pasa nada. A mis hijos no les va a faltar nada. Bueno, obviamente quizás yo, la figura, etcétera, pero nosotros tenemos que querer enriquecer eso que ya se está formando, que se está dando entre la madre y el hijo. Así que, volviendo a la contestación, sorry que me pongo a hablar mucho. No, tranquilo. Pero pues es eso, es esa búsqueda constante, y sí, cambia tu vida por completo, porque de momento ese chip se despierta y tú empiezas a ser otra persona, a pensar las cosas de otra manera. Y mira, no es que de momento tampoco, y son los hijos y más nada, ¿no? La vida sigue siendo igual de compleja. Uno también tiene que cuidarse uno también tiene que estar uno sano, sentimentalmente también, para poder también, o sea, ayudar, aportar. Y sobre todo en este tiempo de crianza, uno siempre también recordarse de cuando uno era niño. Y estar en esos momentos de las etapas que hablamos, de momento en esta etapa, y tú, wow, ¿cómo era cuando yo tenía 11 años? Sí, más o menos yo estaba en esa etapa. Tú sabes, y mira, papi no me hablaba de estas cosas, déjame yo hablarle o sea, yo creo que también hay una responsabilidad nuestra de corregir un poco los errores de nuestros padres,
Ujú. En nosotros mismos, en nuestra manera de criar. Que sabemos que, no quiero decir que nos hizo daño, pero que sabemos que posiblemente nuestros padres pudieron haberlo hecho mejor y pues nos toca a nosotros cerrar ese capítulo y hacerlo bien ahora, en todos los sentidos de la palabra. Wow, dijiste algo clave y es como cuando no podemos cambiar algo en otro y no nos toca cambiarlo, ¿verdad? No nos toca cambiar en nuestros padres eso que ellos hicieron que entendemos que no era adecuado, pero sí tenemos la capacidad, tenemos el poder de mirarnos y tal vez buscar cómo lo mejoramos en nosotros, cómo evolucionamos, cómo nos mejoramos, cómo cambiamos. O sea, ese poder sí lo tenemos, pero en nosotros. Claro. Así que cuando hablamos del poder que tenemos en nosotros, nos miramos como un ente activo, que es capaz de cambiar su vida, es capaz de hacerse dueño de su vida. Y cuando miramos esto desde esa perspectiva, en el rol de padre, el rol de madre, ¿verdad? Desde la paternidad. Porque quiero hablar de la paternidad para unirlo, y es que yo creo que se le da mucho espacio a la maternidad, que está muy bien, pero también necesitamos crear espacios para hablar de la paternidad. Claro. Queremos que hayan cambios en la paternidad y en algunas personas, ¿verdad? Pero yo creo que no podemos comenzar generalizando, porque no todos los padres se comportan de la misma forma. No todos los hombres son exactamente igual, no todos los padres son exactamente igual, porque no todos los seres humanos son exactamente igual. Así que yo creo que teniendo la apertura, creando espacios para poder profundizar y hablar y también conocer desde el mundo de un padre cómo se siente ser un padre, porque yo no quiero que una mujer me explique cómo se siente ser un padre. Claro. Yo quiero ir allá y conocer cómo es ser un padre, cómo es el mundo y cómo ves el mundo tú, desde ti, desde ahí, desde esa humanidad. Pero sí poder crear esos espacios para, a veces nos hace falta como reflexionar un poco. Vivimos como tan en automático que poder detenernos, pausar y poder mirar y reflexionar sobre cuál es la vida que llevo, qué es lo que estoy haciendo, como dices, cómo me hago responsable de mí, de mi toma de decisiones para cambiar y mejorar eso que tal vez veo que no era lo mejor, cómo lo cambio en mí. Desde ahí, Hermes, cómo el ser padre, persona, profesional, desde ahí, ¿con qué cosas crees que te ha tocado? ¿Cuáles son esos desafíos o esos mayores desafíos, pruebas que te ha tocado en la vida? O tal vez una prueba que quieras compartir que te ha sacudido, que te ha hecho decir, ok, yo creo que Hermes necesita una nueva versión o repensar la versión en la que está hoy día. ¿Qué pruebas de la vida te ha sacudido? ¿Tú dices como padre o en cualquier...? Puede ser en cualquier aspecto, pero una prueba que pienses tú que desde ahí hay un antes y un después en Hermes. Son varias. Pero yo creo que una de las cosas que sí más me marca fue la muerte de mi viejo. Eso fue en el 2005. Eso sí fue un antes y después bastante heavy. Wow. Porque cuando, en el caso mío, la figura de mi papá en mi vida era súper importante. No tan solo importante, era como una brújula. Y entonces, siempre habían conversaciones espirituales en mi casa. Papá era sumamente espiritual, sigue siéndolo. Pero nunca tocamos el tema de cuando yo me muera. O sea, tú sabes, sí. Cuando yo me vaya y yo no esté, eso como que no se tocaba. Y no fue tampoco a malas ni a propósito. Es que la realidad es que papi era una persona súper sana. De verdad quiero que ninguno nos imaginábamos que se iba a enfermar. Ni él, ni siquiera, yo creo. Y eso fue un Hermes antes y después. De momento lo que parecía ser importante, yo tenía 23 años en ese momento. Y yo creo que fue un momento que me tocó madurar de cantazo. Pero de momento también quedarte sin brújula. Y tú quizá, o sea, quizá no, estoy seguro que sabes mucho más de esto, pero tú sabes, uno tiene ese tiempo de uno es niño, necesitas mucho a tus padres. De momento eres teenager, te crees que te las sabes todas y necesitas exponerte al mundo y te vas y al jangueo y a la cosa y a lo que sea. Pero de momento hay un momento que estás regresando.
por lo menos a mí me pasó. Yo estaba regresando de ese me voy, me fui, no, yo, esto, lo otro. Yo tenía 23 años y estaba volviendo a querer compartir con mi papá cosas sencillas, ya quizá con otra madurez, con otra cosa. Y ese tiempo se me interrumpió con su partida. Así que para mí fue sí un shock antes y después, esa ausencia de momento. Y yo creo que además de esa muerte de papá, fue cuando Mauro, mi hijo, nace. Mauro nace con una condición en el corazón, algo que no esperábamos tampoco. Y Mauro, la realidad es que Mauro nació más muerto que vivo. Es la realidad, es difícil decirlo, pero nació más muerto que... Mauro, estábamos a ley de horas para que si no nos dábamos cuenta de la situación, de lo que estaba pasando, posiblemente Mauro no estuviese aquí. Así que yo siempre digo que Mauro tiene un propósito de estar aquí. Lo tiene, porque es una cuestión de verdad que es, hasta para los doctores es como que, ¿qué pasó aquí? O sea, estos odds de que este niño le haya pasado esto dentro de la barriga de la mamá y de momento haya... Y de la manera que se regeneró todo y que pudo en realidad pues echar para adelante. Número uno, yo era padre primerizo, era mi primera vez. O sea, y de momento estar con toda esta sacudida, Viviana también mi esposa. O sea, número uno, el de momento tú decir, o sea, vamos a meterle mano a esto. Porque tú fácilmente puedes decir, me voy. Bye, no puedo bregar con este estrés, me voy, adiós, me fui. O sea, no. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo le vamos a meter mano a esto? Y entonces, lo otro más increíble de esa experiencia, yo creo que también fue darse cuenta uno de cómo tus hijos no te pertenecen. Hay un sentido ahí de momento de que, mira, el tipo posiblemente se iba. O sea, no iba a estar aquí conmigo ahora mismo. Y en esa pérdida, en esa lucha, en ese momento, hubo mucho antes y después también de mí como padre. Todos los días lo pienso. O sea, doy gracias por el privilegio de poder ser el papá de Mauro y de tenerlo conmigo. Y bueno. Wow. ¿Cómo? Sí, estoy hablando demasiado. No, estoy aquí escuchándote estoy como que sin hablando querer un montón, interrumpir. pero bueno. Pero qué dos temas tan, yo creo que Sí, tan son dos antes y sensibles después heavy. y a la vez y sensibles. Tocas dos. Yo creo que se entrelaza un mismo tema con tu papá, ¿verdad? Con la pérdida de tu papá y con lo que estabas viviendo con tu niño. Y es vida y muerte. Correcto. Qué fuerte. Y dos personas tan importantes y significativas en tu vida. Vamos a empezar con tu papá. Tu papá fue y es parte de Brújula. ¿Qué es para Hermes ser Brújula? Papi era una persona. Brújula en el sentido de... Tú sabes cuando tú estás perdido y de momento... Eso mismo. O sea, estás perdido y de momento vas a ese lugar seguro y dices, ¿para dónde cojo, mano? Y posiblemente no es que te daba una contestación, pero te daba... Tú decidías para dónde querías ir, si ibas para el norte, para el sur, para el este o para el oeste. Pero era esa flecha existente que te decía, bueno, este es el panorama. Y era esa brújula, ese espacio seguro de que no importa qué, no importa la circunstancia, no importa nada. Esa brújula estaba ahí. Yo le llamo personas vitaminas. Ser tu persona vitamina que es capaz de llenarte, que es capaz de sanarte, que es, como decías, un espacio seguro, donde te sientes a gusto, donde te sientes escuchado, donde te sientes validado. Y cuando hablamos del tema de la pérdida, que es uno de los temas más duros para cualquier persona, no nos enseñan a estar listos, a prepararnos para lo que es la pérdida. Perder a alguien que es muy importante, que es significativo en tu vida, en la vida de una persona, uno no está listo para eso. No. Entonces, cuando entramos a un tema como el perder a una persona significativa en la vida, yo creo que conecta con muchos baches emocionales de los seres humanos.
Así que yo creo que en ese momento una persona se encuentra tal cual, con sus miedos, con su soledad, con los desafíos, con la incertidumbre, con los cuestionamientos. Entonces yo creo que esa mezcla emocional se convierte en baches emocionales que te llevan a repensar qué pasa aquí, hacia dónde ahora. Claro. Y como bien dices que hay un antes y un después en Hermes, en temas de perder a tu papá, una persona vitamina en tu vida, tu brújula, una persona tan significativa. Que yo creo que de toda pérdida sacamos un aprendizaje. Increíble, sí, una vida de aprendizaje. ¿Cómo fue conectar para ti con la pérdida y con la sanación? O sea, ¿cómo es sanar para Hermes, sanar la pérdida de su papá? Y a la vez, ¿cuál ha sido ese aprendizaje de esa pérdida en tu vida? La música fue vital. Eso también es un privilegio que tuve, o sea, que tengo. O sea, conservar todas esas canciones. Y de momento también, tú sabes, lo mismo que hablábamos ahorita, las etapas. Mi papá también tuvo muchas etapas en su vida. Y cuando ya él fallece, de momento me empiezo a encontrar con... Papi no era una persona de guardar nada, ni premios, ni nada. O sea, así que cuando él fallece, yo me pongo a buscar en distintos... de estas ferias que hacen a veces en plaza, etcétera. Me pongo a coleccionar sus discos, a empezar, y me empiezan a llegar videos de sus trabajos, de sus cosas que yo ni siquiera las había visto nunca. Y eso fue un proceso bien bonito, número uno, porque sentía que me estaba acompañando de alguna manera todavía y que todavía estaba aprendiendo cosas de él. Ya él se había ido de este plano y de momento todavía seguía aprendiendo cosas de él. Que por ese lado también soy muy afortunado por la cantidad de pietaje y cosas que existen de mi papá que no había visto, que de momento las veo, que es como si fuese un libro de momento de vida. Y ¿qué te digo? O sea, el proceso fue duro. Fue durísimo, pero sí definitivamente aprendí mucho, aprendí muchísimo. De todas las formas, de la forma espiritual también, pienso que de verdad crecí mucho a nivel espiritual cuando papá se va. Y nada, es un tema como difícil. Yeah. Pero sí, o sea, todavía no paro de aprender. Volvemos. En el caso mío es difícil porque, mira, ayer mismo estaba en un lugar y me estaban diciendo, yo tengo unos zapatos de tu papá. Wow. Y yo mismo dije, ¿what? Y me dice, sí, yo tengo unos zapatos de tu papá porque tu papá una vez iba a ir a cantar a mi pueblo. Y él llegó y me tocó la puerta de la casa y me dijo, señora, ¿usted me da un momentito, tiene un cuartito, un momento para yo cambiarme rápido? Es que vengo otro show. ¡Claro! ¡Ay, Tony, claro! Y papi se metió en ese cuartito y allí se habrá cambiado, no sé, se echó perfume, lo que sea, y dejó unos zapatos. O sea, en el caso mío, yo sigo, reciclando y adquiriendo historias de mi papá todo el tiempo, que de hecho también incluso me ayuda en mis trabajos. Wow. Todo y encontrando el tiempo. Historias a través de las mismas personas que seguían. De la misma gente, que por eso también digo que mi caso es un poco raro. Wow. Porque a veces de momento se va un familiar y pues tú sí, quizás es la familia. Y si tienes el deseo de conocerlo, pues lo vas a conocer también. Yo siempre me paso en esas, me paso buscando, por lo mismo, por lo que te contaba ahorita. Creo que a los 23 años yo no había profundizado mucho en conversaciones con mi papá de hombre a hombre. Era todavía más de niño, de joven, ¿no? Tú sabes, a los 23 todavía tú te crees que eres un hombre, pero eres un nene. Y buscar todas esas cosas ha sido bien bonito. Encontrarlo en historias que parecen leyendas de momento de los pueblos de Puerto Rico. Y es bien bonito porque también te
tú sabes, te levanta un orgullo, te levanta un deseo y de tú decir contra, yo quiero ser así, mano. Pero a la misma vez también, eso sí nunca me olvido, una vez yo le dije a papi, así como decimos nosotros siempre, le dije, contra viejo, yo quiero ser como tú. Y él me contestó, ay no, qué aburrido sería eso, nunca seas como yo. Tú tienes tantas cosas que yo quisiera tener y no tengo. Siempre sé tú. O sea, siempre busca ser tú. Y me dijo, a mí me encantaría ser tu hijo. Me dijo mi papá en ese momento. ¡Wow! Ser tú, tan importante. Sí, cuando en un tiempo donde cada día se hace más difícil poder encontrar, yo creo que esa individualidad y defender la esencia de lo que es uno en tiempos donde pues todo pasa más rápido, ahora están las redes, ahora todo llega más ligero. Qué difícil es ser uno, ¿verdad? Qué difícil es ser con uno, todas estas defenderse, encontrarse y posicionarse en que esta es mi versión, esta es la persona que quiero ser, más allá de lo que piensen los demás. Así que yo creo que fue un mensaje bien importante lo que te regaló. Sí, yo creo que fue un regalo para la vida. Eso, y en el momento que me lo dijo no lo entendí. Quiero que sepas, tampoco, es que hay cosas que no entendemos en un momento, pero luego llegan y son oro, se convierten en oro. Eso me pasa mucho, Y con la música, sí. cambió la relación, o sea, cuando vives ese proceso de duelo, de perder a tu papá, ¿qué pasa con las artes, con la música en tu vida? O sea, crecer en una familia de artes, sí. con un papá conocido por todos. ¿Cómo era la vida desde ahí? Porque sé que hablaste, de repente pierdo a mi papá y voy encontrando pedazos de su historia también en otras personas, en otros pueblos. Y eso está maravilloso. Pero ¿qué pasa con Hermes antes? O sea, desde el humano, nacer en una familia conocida. Sí. ¿Cómo es para ti? ¿Cómo es esa vida desde ahí? Porque a veces conocemos, a veces hay tantas historias y en otras ocasiones no sabemos, no conocemos por lo que pasa a cada ser humano. La gente a veces entiende creer o cree saber, pero no sabemos. No, para nada. Y fue bien difícil. O sea, ahora que lo estamos hablando de esa manera, o sea, ser hijo de artistas es bien complicado. O sea, yo cuando veo, por ejemplo, niños ahora mismo, hijos de artistas, ponle cualquier nombre. Digo, y voy a decir, por decir un ejemplo, ¿no? Pero veo, por ejemplo, los nenes de J-Lo, veo los nenes... Me veo a mí mismo también. Digo, mis padres tampoco es una cosa tan internacional, mundial como es J-Lo como artista, pero sí a nivel de Puerto Rico, o sea, sí. Y entonces es muy complejo. El ojo público, eres un niño, no lo entiendes. Estás sentado en un restaurante, todo el mundo viene a interrumpir la cena. Todo el mundo viene a saludar a tu papá y tu papá se levanta a saludar a todo el mundo como si... Y nunca cenaste con él porque estuvo toda la noche saludando a todo el mundo. Y ese espacio, esa privacidad que sí, pero no existe cuando tú eres artista. O sea, está sencillamente para la gente. O sea, está sencillamente para el público. Así que todo eso cuando eres niño y no te lo explican y no lo entiendes y estás como en un... ¿Pero qué es esto? Es complicado. Cuando empiezan a... O sea, mis padres no tuvieron un... Y esto lo voy a decir así. Yo creo que es la primera vez que lo voy a decir así como tal, pero qué chévere que sea contigo. Pero mis padres... Mis padres empezaron a tener problemas en su matrimonio desde que yo era un nene. Desde que yo tenía como 3 o 4 años. O sea, yo te diría que yo posiblemente, maybe una vez, vi a mis padres siendo cariñosos el uno con el otro. Una vez, ponle. Cada uno viviendo su proceso dentro de sus realidades que estaban viviendo y sus momentos que estaban viviendo en su vida. Pero para mí algo bien difícil también del artistaje fue que
a medida que eso pasaba en mi casa, cuando salíamos en la revista éramos la familia más feliz del mundo. Entonces toda esa película que tienes que vivir con ella y de momento vas creciendo en eso y te vas dando cuenta de eso, de la película. Dices, yo no sé si yo quiero vivir en esta película. A mí no me interesa esta película de que tengo que aparentar ser así o verme de esta manera o lo que sea. Y pues muchas otras cosas que también pasaron. Lo mismo, los bochinches, los gossips, que esto, que Tony, que Glory B, que era esto, que lo otro. Y tú estás en el medio de toda esa avalancha. Y yo tuve una ruptura con la música, con todo el artistaje. O sea, yo, bueno, incluso los que me conocen saben que yo no cantaba ni en la ducha. O sea, porque yo no quería, o sea, era algo que yo no veía en mi vida para nada. Yo quería hacer todo lo contrario. O sea, ¿qué es todo lo que yo tengo que hacer para no ser un artista? Y eso es lo que voy a hacer, para no serlo. ¿Y tenías conocimiento del talento ya? ¿O de alguna manera estado como oculto por la misma parte emocional, la carga emocional? ¿Tú dices personalmente? ¿En ti? El talento, ¿era algo que sí sabías Pues, y tratabas de esconderlo? Sí. Incluso, te puedo decir más. Qué chévere es hablar de esto contigo. Yo tenía, esto también me pasó, yo tenía 8 años. Esto también fue un trauma, esto que te voy a decir ahora. Yo tenía 8 años. Yo cantaba siempre con mi viejo y con mami. Mami me llevaba a sus shows y yo actuaba del Cazador de Caperucita y de la otra cosa. O sea, y yo estuve en teatro y yo cogí clases de baile y yo cogí clases, o sea, todo eso, todo lo hice. Y me exponía, y yo me paraba en la tarima con mi papá. O sea, y yo era un piojo con 8 años, menor que Mauro. Y le metía con seguridad, o sea, como de que vamos a darle, esto es lo mío, yo le meto a esto. Can. Pero en ese proceso pues empiezan a pasar todas estas cosas que uno va creciendo y uno va entendiendo y no está diciendo, ¿qué? ¿What? Cuando yo tenía como 8 o 9 años, mi papá tenía un proyecto con Luis Daniel Colón, que es como un hermano, un niño trovador. Luis Daniel se enferma. Yo llego, mi papá me dice, papá, Luis Daniel está enfermo, tienes que venir, voy. La cosa es que canto ese día con mi papá, cantamos en unas fiestas patronales, me bajo de la tarima, me voy así a janguear, a tomarme una piña colada o algo, y se me acerca un tipo que hoy día te digo que era un borracho. El tipo estaba borrachísimo. Y me empieza a vacilar. Me empieza a decir, ¿pero y quién tú eres? Pero tú no cantas. Pero tú estabas ahí, tú no sabes trobar. ¿Quién tú eres? Y ese tipo a mí me creó una inseguridad, mano. Que yo no volví a cantar después de eso. ¿Eso fue a qué edad? 8 o 9 años. 9. 8 o 9 años. Es una persona que no conocías, que te encontró. Random. De hecho, papi lo contaba. Y lo contaba con sufrimiento de que él no estuvo en ese momento, porque después me dijo, papito, ¿pero qué te pasa? ¿Que no quieres cantar? Él me dejó, papá me dejaba quieto. No, papá, es que un señor me dijo que yo no sabía cantar, que no sé qué raro. Y papi, ¿pero quién? Y nada, esos traumas que pasan. Así que ese fue el primero que me preguntabas de si yo tenía conocimiento. Ese fue mi primer como que ruptura también de, espérate, no, yo creo que yo soy malo cantando. Y entonces, pues sigue pasando todo lo otro en la familia, sigue pasando toda esa avalancha de situaciones. Entonces se empieza a mezclar con ese trauma, como con lo otro que venía. Y yo dije, mano, yo creo que sí, pues, o sea, como que claramente, pues no. Entonces, cuando empiezo a querer sacar todo eso de mi vida, cuando yo cantaba a propósito, desafinado, para no tener que enfrentar el cantar. Yo a propósito desafinaba, me empezaba a tirar gallo o lo que sea, para no enfrentarlo. Y no es hasta que mi papá fallece que yo empiezo a agarrar la guitarra. Yo no sabía tocar guitarra. Yo le metía la percusión, porque eso es lo que hacía mi hermano mayor y pues, tú sabes, que era el cool.
Pero entonces empiezo a agarrar la guitarra y empiezo a cantar. Ya con voz también, porque yo no cantaba desde los 10 años. Yo todavía tenía voz de nene. Y empiezo a cantar. Y la primera vez, imagínate si el trauma estaba heavy. Que yo esperé. Yo en ese momento trabajaba los fines de semana y los días de semana, pues lunes y martes estaba libre. Todo el mundo en mi complejo estaba trabajando. Yo estaba solo en mi casa y como quiera me encerraba en el walk-in closet para estar seguro de que nadie me escuchara lo que yo iba a hacer. Y me grababa. Y un día, esto fue después de mi papá fallecer, y un día le dije a mi esposa, Vivi y yo llevamos como quizá un año casados, y le dije, escúchate esto. Y entonces me dice, wow, ¿y esa grabación de tu papá, dónde la encontraste? Y ese soy yo. Me dijo, imposible. Y yo, sí, y no me pidas que lo haga ahora mismo al frente tuyo porque no voy a poder. O sea, no podía ni cantar al frente de ella. Así que también fue algo mío que yo dije, yo tengo que vencer este miedo, este trauma, lo que sea. Y poco a poco empezamos a hacer parisitos en casa, bohemia, agarraba la guitarra, iba soltándome bien poco a poco, hasta que nace Mauro. Cuando Mauro nace y pasa lo que pasa, que te conté hace un segundito, que de momento tú dices, life is very short. Y de momento tú dices, mira, mano, esto se va en una... O sea, esto es un ratito, mano. Me invitaron a cantar en el teatro de la UPR y dije, sí. Y eso fue como tirarme de paracaídas sin paracaídas. Uh-huh. O sea, así se sintió. Pero lo hice. Y desde ese día fue más relax la cosa de cantar. Pero sí, te hice una historia bien larga. Estoy aquí pensando en todos los temas que puedo sacar de esto, pero gracias por abrirte a hablar de esto, mano. y por el espacio. Yo lo he dicho pero es chévere hablarlo contigo, que eres psicóloga, porque no es lo mismo. No puedes decirlo en otro lugar. Y entonces te lo puedo decir a ti, y tú lo entiendes bien brutal y me puedes decir 20 cosas que si supieras que el tema de los traumas es súper amplio. Es uno de los conflictos, de las complejidades más grandes en la vida de una persona. O sea, un trauma es una herida que se vuelve una cicatriz en las personas. Y el asunto de las cicatrices es que se quedan para siempre. Algunas se borran algo, pero se quedan ahí para siempre. Cuando hablamos de trauma... Yo tengo una cicatriz ahí de corazón abierto. Yo tengo algo así... Y queda algo. Sí, cuando miramos el tema de los traumas, y en la vida vamos a ir transitando distintos traumas. Pero cuando hablamos del tema de trauma, tenemos que entender que la conexión con un trauma puede ser tan fuerte y poderosa que hay gente que se resiste a trabajarlo. Esto que hablas de repente me toca o decido, porque no te toca, no nos toca, pero decido afrontarlo. El hecho de decir sí a esta oportunidad es atreverte a afrontar un trauma en tu vida, y eso no es fácil, eso no es cualquier cosa, eso no es tan sencillo escribirlo. Y qué increíble cómo vas contando las transiciones con ese trauma, cómo vivimos traumas en la niñez que nos persiguen en la adultez. Sí, y en ocasiones las personas no están tan conscientes, pero sí pasó algo ahí. Tú te hiciste consciente y pudiste identificar, fíjate que esta persona me dijo esto que me hirió, y de alguna manera se convirtió en una inseguridad que arrastré. Imagínate un niño, qué injusto vivir el tener que escuchar algo así. Y cómo de repente hay personas que te dicen cosas que te marcan para siempre, y hay gente que ni se entera, pero lo hizo. Y lo que quedó en esa otra persona es lo difícil. El cómo ir sanando eso que me dolió, que no es tan sencillo. A veces no nos permitimos la oportunidad. En ocasiones es muy complejo hacerlo, y es más fácil esconderlo, ponerlo ahí en stop para no atenderlo. El asunto del trauma es que lo que yo no atiendo me persigue. Lo que yo no trabajo sigue ahí. Lo que yo no resuelvo resuena.
y hace ruido bastante fuerte. Y en algún punto de la vida va a salir y va a gritar. Va a salir bien, bien, bien fuerte. Así que qué bueno que te das la oportunidad de conectar con la música, porque eso estaba ahí. Sí. Estaba ahí. Estaba ahí. Y trato, y no lo veo tampoco que yo soy el superhéroe aquí que ha vencido todos mis miedos. Y no, me faltan muchísimos más. Pero sí, lo que sí, espero que sea una invitación de verdad, porque a todo el mundo, a que sí, Claro. o sea, hay que hacerlo, mano. Y yo sí de momento me doy cuenta, por ejemplo, mi esposa le tiene un pánico horrible a los lagartijos de toda la vida. Y yo le digo, mano, ¿cómo tú puedes vivir con eso? Tienes que sacarte eso de encima. Y le da mucho trabajo. Le da mucho trabajo, bendito. O sea, es lo que de verdad. Ella me dice, tú no entiendes, es que no puedo bregar con eso. Y yo, mano, pero eso tiene que venir de algún lugar. Y yo creo mucho en la niñez, por experiencia propia. Claro, hay fobias que se despiertan en uno y son complejas llevarla. La gente que no la está viviendo, lo que te dice, no, pero es que eso no hace nada. Exacto. No, pero eso es cualquier cosa. No, pero mira, si tú caminas y tú entras, no. La persona que le tiene fobia a algo no es cualquier cosa. Es personas que le tienen fobia a volar. Ahí se puede construir una fobia a cualquier cosa. Se puede crear una fobia o esa relación de fobia con cualquier cosa, y hay que ser compasivo y compasivo porque la persona que lo está viviendo lo siente bien distinto. Lo sé. Así que yo creo que el tema compasión y hablando, una de las cosas que hablaste que me llamó mucho la atención, adicional a lo de Mauro, que ya mismo vamos, pero el tema de los niños a mí me sacude también, y es que es bien sensible. Claro. Pero uno de los temas del mundo de la música, el mundo de la, como le dijiste, artistaje. El mundo de la música, de los artistas, que es un mundo tan complejo, que es un mundo con tantas áreas grises, yo creo que la gente no conoce, pero quiere estar. Así que a mí me llama mucho la atención desde hace mucho tiempo el mundo de la música y entender a esas personas que se dedican a la arte, ya sea en el teatro, en el cine, en la música, donde escojan, desde el rincón. Pero esa exposición y sobre todo la presión social, hablaste de repente tener que mostrar ser algo que no necesariamente era, o que tal vez no estaba pasando de esa forma. El mostrar a la familia en ese momento de una forma que tal vez no era esa forma, pero es que hay una presión social que de alguna manera, creo yo, le exige al mundo artista de mostrarse de una forma, de ser ejemplo, de ser familia o de ser esta figura, porque a veces se le exige la figura. Entonces, en ese transitar, qué difícil puede ser para cualquiera de ustedes. Sumamente difícil, y sí, o sea, es muy complejo. ¿Crees que es importante desde ahí el tema de la salud mental que hablábamos hace un rato? El traer el tema de la salud emocional, del autocuidado, del bienestar, de encontrarte. No tienes idea. Y te hablaba un poco ahorita también de que también, o sea, y te lo digo yo como cantor, o sea, hay canciones que nacen de ese sufrimiento, de ese cuarto oscuro que está, y que de momento para tú poder sacar algo artísticamente hablando en una canción, una melodía, un sentimiento, tú sacar algo así, pues tienes que buscar ese tipo de experiencia un poco dark para entrar, porque si no, pues ningún artista te va a decir, bueno, al menos que te diga que le escribieron la canción, pero esa persona que escribió una canción de desamor, de que te dé algo que te desgarra, que te saca las lágrimas, eso es de una historia real, o por lo menos inspirado en algo real. Así que la salud mental es súper importante en eso, porque la vida artística se puede convertir en una película, en una fantasía. Mira cualquier ejemplo. Y por eso también, o sea, cuando tú te haces artista y tu vida es pública, mano, si estás en un restaurante y te vienen a saludar y te tienes que parar, brother. Y tienes que, o sea, ese es tu público, esa es la vida que tú escogiste. Si no, dedícate a otra cosa, dedícate a, no sé, a contable, a estar detrás de un escritorio y que nadie te moleste. ¿Crees que es sacrificada?
esa como carrera. toda profesión, cariño. O sea, como toda profesión sí lo es. No es que sea ni más ni menos. Lo que pasa es que si estás expuesto a unas emociones, estás expuesto a un montón de cosas. Pero volvemos. Tú escoges. Yo pudiese estar ahora mismo viajando el mundo, estando lejos de Mauro, de Vida, de Viviana o lo que sea. No, me voy de tour. No, me voy de whatever. Y hoy estoy de... Y está cool, está bien. Eso está súper chévere, fine, cool. Pero ese no soy yo. O sea, eso no es lo que yo, Hermes, busco. Hay gente que, mira, mano, hay chamaquitos que tienen 17, 18 años y están para eso, y están pegados, y están para viajar el mundo, y irse y olvídate, y comerte el mundo, como decimos nosotros. Y sí, está bien, es el momento, no tienes familia, estás joven, pero fíjate siempre que los que están bien, o por lo menos centrados, se llevan a alguien o están con alguien que les mantenga el ground, porque si no, estás viviendo como en un sueño, en un high, que es bien difícil después soltarlo. Es como una droga, como una droga. Pienso que también por eso caen tanto en adicciones, en problemas de autoestima, suicidio. ¿Cuántos muchachos jóvenes artistas no se han suicidado, mano? Ya sea por sobredosis, ya sea que sencillamente se tiraron de un edificio, o sea, la razón que sea. Y no estoy diciendo que otras personas que no son artistas también lo hacen, sí. Claro. Pero hablo más, ya que hablo del artistaje porque es lo que estamos hablando. Y en definitiva, ahora que el mundo de las redes sociales y de los youtubers ha dado espacio a otras dinámicas en las artes o en los medios, yo creo que el tema de salud emocional toma igual relevancia en este contexto, y poder mirarlo desde la necesidad, como bien dice, cómo mostrarle el conectar con las emociones, el encontrarse en esas emociones y encontrar el balance, cómo separar la vida de que esta es la profesión que escogiste para tu vida o que amas o es tu pasión. Sin embargo, esta es tu profesión, que parte de la profesión posiblemente te lleve a tener unas experiencias distintas a otras personas, si es a nivel de música o de arte. Sí. Sin embargo, sigues siendo humano y una persona. Cuando hablaste de esto de irse en la película, estoy pensando en cómo mantener el balance y los pies sobre la tierra en la realidad de la vida, en que uno sigue siendo humano más allá, y el entenderse desde ese humano te puede ayudar a mantener un balance a nivel emocional en unas complejidades tan grandes como se pueden dar en esa profesión, porque como bien dices, yo creo que la profesión es bastante dinámica, compleja, o sea, los retos, desafíos, la competencia, lo que tal vez alguien tiene que estar expuesto. Sin embargo, la profesión muchas veces puede trastocar la vida de la persona, porque el ser humano no es aparte, o sea, el ser humano que decide dedicarse a algo que ama, ¿verdad? Y decide hacerlo, se va a trastocar por eso que está pasando. Entonces, desde esa parte ligera que va y esa sintonía de lo que está funcionando, lo que no, el mundo de cómo recibe también una persona la música, yo creo que también. Porque yo creo que se divide en lo que uno hace por amor o lo que uno quiere, el cómo los demás reciben eso que uno hace. Y desde ahí hay que tener mucha madurez emocional. Muchísima. Y fíjate también que en el carácter artístico, mucha gente crea personajes dentro de, o sea, nombres. Claro. Tú sabes, o sea, no, yo no digo, en el caso mío, yo procuro ser Hermes Croato. Y Hermes Croato es el que vas a ver aquí con t-shirt y el que vas a ver también parado cantando. O sea, no, yo no tengo un personaje dentro de mí. Y nada, y eso está súper chévere. Pero que esa doble personalidad, también en el mundo artístico, o sea, está la música, pero también está el entretenimiento. Okay. Y en el entretenimiento, ahí hay una película bien montada. Porque entonces en el mundo del entretenimiento, de momento, mira, vamos a formar un bochinche.
para que aquel diga que el otro, que no sé qué, y de momento estás en un, espérate, y cómo, y qué pasó. Que sean dinámicas complejas. Y lo que está, y sí, o sea, lo que estás diciendo de que esa persona, por eso también, mientras los vas viendo madurar, o sea, voy a coger un artista, por ejemplo, Lady Gaga. Cuando Lady Gaga empezó, ella siempre ha tenido un talento increíble. Espectacular. Pero para Lady Gaga convertirse en Lady Gaga, tuvo que hacer un show de traje. Que sí tuvo. Yo me acuerdo de un performance que hizo que se guindó 20 carnes encima. O sea, son distintas cosas. Wow, sí. Ella como artista, una transición, ¿cierto? Pero es una cuestión de cómo llegas. Yo quiero ser muy famoso y quiero estar ahí arriba. O sea, ese proceso de llegar allá es complejo. Requiere un orden mental y físico bien complejo. Claro. Pero hoy día no estoy diciendo que Lady Gaga no tenga problemas o traumas o revoluces todavía, pero tú ves a Lady Gaga ahora, bueno, mira, se ganó un Oscar. O sea, a mí me fascina, ella me parece maravillosa. Es que ella es Creo genial. que en una entrevista, porque sí él antes no lo conocía tanto, pero creo que en una entrevista ella habló de que hubo un momento en su vida, dentro de la música, que tuvo que hacer una parada. Que tal vez que ahora nace esa otra versión de Lady Gaga musical, y ahí es que entonces yo me relaciono un poquito más y conozco Ya esa es parte. Lady Gaga, Y, o sea, yo creo que me llama mucho la atención el cómo habla, que no sé si se une, cómo ella habla tanto de salud mental, porque ella lleva mucho tiempo hablando de salud emocional, de respetar la esencia, el ser, y no sé si tiene que ver con esa versión antes de ella. Yo Que sí debería me atrevo a apostar. buscar un poquito más esa versión antes de ella, la que hablas, y esa transición a esta nueva versión que tal vez es la que quería hacer a nivel musical. Correcto. Pero encontrando a lo mejor estrategias en cómo mostrarme al mundo, y creo que hay mucha dificultad y complejidad del mundo. Acuérdate que hay la industria, o sea, esta fábrica grande del mundo del entretenimiento, o sea, es una máquina. Es una máquina de crear personajes, de crear esto, de crear lo otro. Y, productos. Sí, y tú muchas veces estás en ese, y me hablabas ahorita también de, tú sabes, tienes que mostrarte de una manera, tienes que ser de cierta forma para que la gente te acepte, para que te vean como esta cosa tan grande que tú quieres ser que... Y sí, pero entonces empiezas a caer a veces en mentiras, Claro. empiezas a caer en cosas que no son lo que tú en realidad quisieras. De momento posiblemente te encuentras que estás cantando un disco entero que te pusieron, que la industria te puso a cantar para pegarte, y tú no quieres cantar nada de eso. O sea, es muy complejo, es muy complejo. Y en estos tiempos más, con lo que mencionaba en las redes sociales, o sea... Tú estás haciendo así en el teléfono, scrolling, y estás viendo 20,000 cosas, Sí, el mundo va muy chistes, rápido. 20,000, hizo 20,000 bochinches, 20,000 cosas, y estás, o sea, eso, ¿qué pasa? Pues te entretiene. Es el entertainment de hoy día también, es la gran revista, ya no es una revista, ahora es tu teléfono. Ahora es el teléfono, la era digital. Pero bien, yo creo que me confirma, cuando hablábamos de los artistas, me confirma Claro. que los artistas siguen siendo humanos. Porque sienten, padecen, sufren, pasan por situaciones, por vivencias. Hay cosas que no les encanta y las hacen. Y el humano, que se ve como el que no es artista, ¿verdad? La persona que pasa por todas estas cosas en su vida, que se deja, que se divorcia, que tiene pérdida. Así que el artista sigue siendo un humano, que pasa por todas esas transiciones, desde un espacio distinto, pero es que ¿quién no está en un espacio distinto, viviendo una batalla distinta? Al principio cuando me hablabas de qué es ser hombre, o sea, cómo se define eso, yo un poco todos los días quiero buscar ese espacio de ver la igualdad. Muchas veces cuando estamos hablando también de los artistas, estamos viendo este Dios en el Olimpo, Ser supremo. en el pedestal allá, que no puedes ni hablar con él, y si te lo encuentras te ignora o whatever. No, o sea, ¿cómo llegas a ese espacio? Oye, y no quiero juzgar a nadie, porque, o sea, es muy complejo ser una estrella,
whatever, y tener tanta gente encima tuyo, o sea, es difícil, es complejo, o sea, tú no dedicarle tiempo a todo el mundo, o sea, es complejo. Pero yo, desde acá, desde mi espacio, o sea, como yo no desconecto nunca con Hermes, esa es mi búsqueda y mi esperanza en lo que hago, o sea, nunca desconectarme de mí mismo, al contrario, cada vez conectar más conmigo mismo y espiritualmente y de todas las formas, y me falta mucho, apenas tengo 41 años y creo que me falta bastante todavía, y creo que siempre me va a faltar, no creo que me vaya a ir muy conforme cuando me vaya a ir. Yo creo que ese es el secreto de la vida, estar en constante búsqueda y conexión con uno mismo y no dejar de hacerlo, porque yo creo que la vida se trata de este presente que yo voy construyendo, o sea, esta oportunidad que yo tengo hoy de mejorarme, de encontrarme en esa nueva versión, de hacer las paces. A veces tenemos que hacer las paces, claro. Tenemos que perdonarnos y tenemos que tomar decisiones. Una de las cosas más difíciles en la vida es la toma de decisiones. La dificultad en tomar la decisión en que me voy, me quedo, me arriesgo, me quito. Yo creo que la vida adulta es constantemente una toma de decisión, claro. Y tan difícil que a veces se hace tomar decisiones, pero definitivamente, como bien dice, yo creo que hay que empezar a mirar a las personas como el humano. Más allá. A veces estamos todo el tiempo desde el título. Ahora con las redes, el influencer, el youtuber, el artista. Yo creo que tenemos que mirar a las personas desde la humanidad. Todos tenemos algún miedo. Todos tenemos algo que arrastramos, algún trauma, alguna herida no resuelta, una nueva batalla, alguna inseguridad. Yo creo que el ser humano arrastra mucho consigo. Y cuando hablas, para hacer entrelazar, cuando hablas de qué ser hombre, que fue con eso abrimos, ¿verdad? Esa fue la primera pregunta que te hice. Tacho, y es me que cogiste ahí con ese sopetón. La tenía ahí. Y es que fíjate que lo hago por muchas cosas. Uno, porque yo creo más en quién eres como humano, claro. Más que hombre. Sin embargo, por la misma historia social de cómo se ha construido el concepto mujer, hombre, se hace importante, y más si lo traes desde un espacio con mucha más apertura y lo ves te ves como un hombre no alfa, no macho, entonces da espacio para la humanidad y para la complejidad y para hacer y para conectar con las emociones, para sentir, para más allá del hombre hay un ser humano que se está encontrando y que no tiene que asumir un rol en particular, sino el rol que quiera o distintos roles en la vida. Así que yo creo que más que bien respondiste lo de qué es ser hombre para ti. Yo creo que no es que está bien o está mal, pero yo creo mucho en estos tiempos en darse la apertura a conectar con una visión distinta de ser hombre y de ser mujer sobre todas las cosas y poder verte desde ahí construyendo una visión para tus hijos, definitivo, mucho más abierta, mucho más holística del rol del hombre en la vida de un hijo. Y sí quiero, para cerrar, yo sé que todos los temas han estado súper interesantes, pero sí quiero cerrar con el tema de Mauro. Quiero regresar ahí, porque como padres yo creo que no nos preparan para perder a nadie, pero sobre todo para lidiar con el miedo de perder a un hijo. Yo creo que eso debe ser una de las cosas más que sacude, que estruja a un padre, a una madre. Desde ahí como persona y como pareja. ¿Cómo fue para ustedes como pareja primerizos? Para ustedes tener que ver esto que estaba pasando con Mauro. Eso es un trauma. Eso fue un trauma que todavía quedan, tú sabes, de las cicatrices, quedan todavía traumas en el sentido, tú sabes, que de momento ahora con vida, de momento Viviana está histérica por algo, claro. y yo, baby, ella está bien. Y Viviana me dice, yo sé, pero es que es inevitable, tengo que estar por lo mismo, porque vienes con esa experiencia que de momento pudo haber sido, que gracias a Dios no fue, pero pudo haber sido, y es muy fuerte, y sobre todo, pues, yo también lo veo así como que, mano, o sea, es su mamá, tiene que estar preocupada. Y nada, te lo digo como un ejemplo, pero contestándote, o sea, ¿qué te puedo decir? Eso es como, mano,
como que lo que no nos mató y nos hizo más fuertes. O sea, porque es muy duro. O sea, todos los días estar con esa incertidumbre de pasar a la noche. De llegar a NICU y... Mano, murieron 3 niños mientras nosotros estuvimos allí. Y eso no hay manera de explicarlo. Tú ver a los padres entrar a ver el cuerpecito, o sea, el cuerpecito de su bebé que falleció. Y tú decirle, ese puedo ser yo mañana. No sé, de verdad que es algo que es hasta difícil explicar en palabras. O sea, es una de esas cosas que tienes que vivirlas, estar ahí, pero a la misma vez también hay un poema bien bonito que dice, cuando se tiene un hijo, se tiene el de la casa, el de la calle entera. Y cuando estás tan cerca de algo así, de esa pérdida, de momento empiezas a ver, yo creo que más, y yo creo que eso pasa como quiera, pero cuando estás en esta situación, creo que lo agranda más de sentirte empático con todos los niños de la tierra, de todos los niños ver a tu hijo. Y en cada nacimiento verse uno mismo nacer también. O sea, uno no puede perder la sensibilidad, mano. A veces de momento pasan los días, pasa todo tan rápido. Tan rápido. Y de momento siguen saliendo noticias terribles. Y de momento yo no quiero nunca que una noticia de esas me pase como, bueno, sí, otro. No, o sea, tenemos que ser empáticos. O sea, tenemos que ser más, tú sabes. Detenernos. Y para mirarnos a la gente y ser, o sea, y abrazar a la gente y decir, lo siento, estoy aquí, mano, lo que pueda hacer. ¿Crees que esos procesos de vida, esas heridas, aportaron a esta versión de ti Sí, de hoy? 100%. No es que yo siempre he sido una persona bastante apegada y bastante cariñosa, pero ya llevarlo al nivel paternal, una vez ya ese chip, como te dije ahorita, ya despierto, ya en mode on, ya es hasta distinto. O sea, es hasta distinto. Y sí, es un Hermes después de Mauro. Es otro Hermes ahora después de vida también. Porque es tan distinto. Oye, eso está excelente. Sí, mano, que se te va a Blumi y que vas tan bien y entonces la vas escuchando y las conversaciones. Digo, eso todavía es una padre. bebé, Claro. pero ya las primeras palabritas y las cosas. Viviendo las etapas. Y las coqueterías y las sonrisitas y las miraditas y todo así como que... un año que tiene vida. Un año y 3 meses Un año y 3 meses. Pero es una... 2 etapas distintas en ambos. Completamente. Pero yo creo que de eso se trata ser padre. Ser padre no hay un manual para hacerlo. Sin embargo, en el mismo proceso de darse la oportunidad de estar, hablabas en un comienzo cómo tu papá estuvo presente en tu vida, aún en la dificultad, en términos de lo que se dedicaba, ¿verdad? Pero sí estuvo ahí. Entonces, ¿y cómo estás presente en la vida de tus 2 hijos? Entonces, yo creo que el darte la oportunidad de estar presente, y presente es tratar de estar presente. Hay mucha gente que dice estar, pero no necesariamente está. O sea, no están escuchando, no están observando, no están descubriendo, no están pausando. Sé exactamente lo que me estás diciendo. Así que yo creo que es bien importante, y más hoy día, se hace más importante porque necesitamos que la gente quiera estar presente y consciente. Así que puedas estar presente y consciente en la vida de tus 2 hijos, yo creo que eso es ser padre, no es ser perfecto. Yo creo que darte la oportunidad de aprender en el camino. Todos vamos aprendiendo y no se trata de ser madre o ser padre, o sea, no es la diferencia. Yo creo que ambas personas, o sea, tanto desde la maternidad o la paternidad,
existe la oportunidad de estar presente y yo creo en esa oportunidad y tomarla y sobre todo mirarse desde ese accionar, desde ese ente activo en la vida de los hijos, desde el tema de paternidad y maternidad. Necesitamos muchas personas que quieran estar presentes en la vida de sus hijos y no hay manual, es buscar cómo le funciona a ese niño y esa niña que usted tiene ahí. Porque cada niño trae unas necesidades y unas demandas bien distintas. Así que, y abordarlas, yo creo que se va dando en ese descubrimiento, pero yo creo que todo empieza por estar. Necesitamos estar más en la vida de las demás personas. Yo creo que el mundo está pidiendo a gritos el estar, el escuchar, la paciencia, la compasión, el amor, el perdón, esa comunión entre las personas, ese espacio para escucharnos. Claro. Estas conversaciones, estamos tan a la ligera que se nos olvida lo más básico. Y salir también del teléfono un poco. Sí, soltarle un poco. Sí, cuando veo los apps estos que te llevan a... Oye, están bien, o sea, no quiero tampoco porque están bien, pero los apps estos que es para calmarte y te ponen musiquita del bosque, está bien, pero ve al bosque. Y la musiquita de la playa, está bien, pero ve a la playa. O sea, y respírala y no te olvides de que está ahí y enséñale a tus hijos que... Hacerlo, el agua, a conectar. Exacto, y el agua que se están tomando, el agua con la que se bañan, viene de un río que viene de allá y, o sea, es un poco también aterrizar un poco en la realidad. Pausar, yo le llamo pausar y ese... entrar en contacto con lo que hay, con lo que somos, es el espacio de permitir. Si no hay apertura, tú no puedes conectar, estás todo el tiempo trabajando en automático. Claro. Así que si tú te das el espacio de pausar, de calmar, de bajar, tú puedes conectar con esa otra persona y puedes escucharla y puedes ver las necesidades y puedes, como dices, hacer también relación, asociación, porque a veces estamos tan a la ligera que no nos permitimos esa asociación en tantas áreas que se pueden dar. Eso como estos que traen los niños necesitan un poco más. En un mundo que todo está en el teléfono, que todo está en ese celular, yo creo que los niños están gritando, necesito algo más. Necesito ver mundo, necesito ir más allá. Claro. Todo no me lo puede responder el iPad. Aunque sí estamos en una era digital y vamos a necesitar de alguna manera estar ahí, eso sí se entiende, también necesitamos otras cosas. Así que yo creo que es bien importante permitirlo y ser y estar. Para ir cerrando, yo sé que verdad que hemos transitado distintos temas y como que en todos podemos regresar. Definitivo. Pero para ir cerrando, yo creo que hay dos cosas que sí me gustaría irme con esto y que las personas que nos vayan a escuchar, que vayan a conectar, se lleven. La primera es como padre, porque es, ¿verdad? Este podcast es un regalo para la paternidad. Es un regalo para la paternidad. Yo creo que es un grito para dar espacio a la paternidad, dar ese lugar a la paternidad, dar ese espacio a que se hable de la paternidad, que se entienda la paternidad y a que la paternidad existe y también es un rol y quiero escucharla de parte de ellos. Yo creo que eso es bien importante. ¿Qué te gustaría decir? Aquí no hay nada perfecto, es simplemente lo que nazca desde la paternidad. ¿Cuál es tu recomendación a cualquier padre? ¿O cuál es tu consejo de pana? ¿O cuál es eso que tú crees que a ti te funciona? Que por lo menos es básico y es importante llevarse. Yo creo que te lo mencioné en la conversación. Yo creo que mucho trato de verdad de yo hacerme niño en el proceso de la crianza. Recordarme yo también que yo tuve esa edad en un momento. Y cómo yo me sentía. Y qué herramientas tuve y qué herramientas quizá no tuve. Pero para eso hay que pausar, como tú dices también. Hay que hacer de momento, o sea, hacer una autoevaluación un poco de ti, de tu vida y ver exactamente, o sea, cómo manejo. O sea, ahora mismo Mauro tiene 10 años y yo sé que son otros tiempos. Disculpa que este micrófono... Yo sé que son otros tiempos, pero pienso mucho en eso. Pienso mucho en, o sea, cuando yo tenía 10 años, dónde yo estaba parado, qué estaba haciendo, qué inquietudes tenía, o sea, en qué momento estaba. Y muchas veces pensamos que nuestros hijos, no, él es muy chiquito, todavía no está pensando en eso. Not really.
y más a la velocidad que va todo en estos tiempos. En las escuelas, la cantidad de información que tienen en los iPads, en los teléfonos, etcétera, etcétera. Yo creo que ese espacio de uno evaluar dónde yo estaba en ese momento, qué estaba pasando y qué está pasando ahora mismo y cómo yo puedo aportar a la vida de él, pensando yo, cuando yo tenía 10 años también, etcétera. Creo que es un buen truquito, por lo menos es un buen truquito para experimentarlo en la vida de cada uno. Conectar con el niño interior. O sea, los padres tienen que conectar con y dejar salir ese niño para conectar con su niño y con su niña. Sí, yo creo que eso es esencial. Una persona vitamina en tu vida, una persona que te sume, una persona de confianza, una persona que apoya. Bueno, además de mi esposa, que es lo más cercano, es lo más así... Con la que has transitado muchas experiencias, ¿verdad? Lo de Mauro. Muchísimas. Y también ahora lo de vida fue tan diferente, tan chulo. Otro proceso más. Qué bonito. Tan chulo, o sea, fue como muchos traumas sanaron. De momento lo que había sido un caos, ahora cogió un curso más tranquilo también. Mano, si tú supieras de verdad, Mauro es una vitamina bien increíble. Mauro es como una batida de proteína con todo incluido, con fresas y guineo. Pienso que compartimos muchas cosas y no necesariamente es que son conversaciones profundas, sino... Anoche mismo estábamos jugando brisca. Y ese ratito de estar haciendo otra cosa que no sea nada que tenga que ver con teléfonos, ni iPads, ni nada, que sea un ¡Uah! ¡Te gané! O sea, y disfrutarlo. Y de momento, te voy a ganar. Y entonces él decime, tú no estoy tan confident. Y en verdad el tipo me ganó. O sea, yo decía, te voy a ganar. Y me dijo, no sé, vamos a ver. Man, y me ganó él. O sea, ese tipo de dinámica y verlo como ya también se está convirtiendo en un jovencito y ya va cogiendo, tú sabes, su propia actitud y es una vitamina bien cool, bien chula, mano, bien chula. Qué bonito que tengas esas personas vitaminas y que puedas disfrutarte las etapas de ellos, porque tanto de él como de vida también, yo creo que es bien importante. Qué bonito que tengas son dos momentos diferentes, es lo que pasa, pero sí, con vida también, pues, todavía no hay conversaciones, es todavía más mirada. Sí, obviamente yo le hablo, ya me está empezando a hablar, o sea, pero es otra dinámica. Sí, conectar más a nivel del no verbal. Sí, y entonces chulísimo también ver cómo se parece mucho a su mamá en muchas cosas. Los Dandrums, es una toddler, o sea que todavía está, pero ya también vas viendo ese lado femenino intenso, que está bien cool. Así Qué bueno que estás descubriendo esa otra parte. Y disfrutándolo, porque se va bien rápido, mano. Se va bien rápido. Y a veces estoy cansado. Anoche mismo me levanté a las 4 de la mañana, me levantó vida. Fui, le di leche y me volví a acostar como a las 5:30. Y sí, estoy explotado, pero lo estoy disfrutando porque sé que me queda... una etapa. Un año más de eso, maybe, ya se una acabó. Una etapa que ya mismito se va. Para cerrar esto, si fueras a decirle algo, cualquier cosa, a un artista comenzando, ¿qué sería esa recomendación, consejo, comentario? ¿Cuál sería? Mano, honestidad. La honestidad. Y te decía que es muy difícil también en estos tiempos. Más o sea, cuando ya tú ya entras en la industria, entras con un record label, entras con algo, o sea, ya le estás dando un acceso y una autoridad a esa persona o a esa empresa a que te maneje y a que cree una imagen tuya y a que te diga que vas a cantar para pegar y etcétera, etcétera. Y eso, pues, pienso que quizás en un momento para arrancar está chévere, pero también tiene que haber honestidad en lo que se hace, pura honestidad. Y no estoy hablando, porque mucha gente también confunde la honestidad, pero del personaje. No estoy hablando del personaje, porque ahora todo el mundo se vende de que no, el más honesto
el más real, el más esto, pero es el real y el honesto del personaje que se inventaron, no de ellos. Esa honestidad propia de cada uno es lo que yo pienso que hay una magia bien bonita. Y sí, a pesar de que siempre hay trends en la música y beats que a todo el mundo le gusta, etcétera, etcétera, sí, definitivamente tienes que hacer un poquito de eso, pero también atrévete a hacer cosas raras, cosas que en realidad te salgan a ti, sean tu estilo, y hay muchos artistas que lo están haciendo. Lo que te apasiona, lo que te nace tocar o cantar. Y agarra un instrumento. Hay muchos artistas hoy que están, tú sabes, que la pegaron con un beat o lo que sea, y sí, ok, cool, pero agarra un instrumento. O sea, atrévete, zúmbate, tírate. Ah, no, que no es lo mío. ¿Cómo lo sabes? ¿Lo intentaste? Tú sabes, o sea, pero volvemos, todo va muy rápido y no estoy juzgando a nadie. Me hiciste la pregunta y lo estoy así lanzando de lo que me sale del corazón decir. O sea, de atreverse más, a agarrar instrumentos. Volvemos, hay mucha gente, hay una muchacha ahora, Naomi, right now, que está haciendo su cosa. Su disco es una cosa bien dinámica, pero a la misma vez una nena que hace trap, que te hace una canción de rock. Ella es músico, ella agarra su saxofón y empieza a tocar ahí en tarima y tú, wow, esto es un artista, mano. Y no necesariamente es que tiene que tocar música que conecta conmigo. Posiblemente yo incluso escucho una canción de ella y no conecto, no vibro en esa frecuencia, y eso está bien. Es la cosa de verla a ella y yo decir, buf, o sea, le estás metiendo, le metiste. Ese sería mi consejo de que no se tener permitan miedo. ser, que se permitan ser y navegar hacia lo que les gusta. Yo creo que descubrir, ¿verdad? Que se permitan ser, descubrir lo que les gusta, lo que les apasiona, y a la vez permitiéndose ser, yo creo que también entra en ese balance con lo que es la salud emocional, porque no es tan fácil hoy día. Eso tiene que ver también, pienso que al ser un poco más honestos con ellos mismos, así la salud emocional va a ser un poco más fácil y todo va a ser más fácil. Trabajarla y llevarla. Exacto. Así que ha sido un placer, Hermes, tenerte aquí en este espacio y navegar por muchísimos temas. Podemos hacer otro muy podcast. Muy interesante, sí, hay mucho tema, mucha tela por cortar, definitivo, pero qué gusto, qué placer coincidir, conectar contigo en este espacio. Igualmente, todo lo que hablaste me pareció genial, y sobre todo es que la parte humana salió todo el tiempo, fue la que estuvo aquí, el humano, la persona tal cual, así que eso lo reconozco, lo celebro, lo valido, y te agradezco un millón que este podcast es hermoso para darle esa mirada y ese espacio a lo que es la paternidad, aunque hablamos de muchos otros temas que también son muy interesantes. Así que a todas esas personas espero que les resuene, que lo compartan, que les llegue algo de esto, que conecten con algo de lo que hablamos Hermes y yo en este espacio, y no se olviden de suscribirse al canal de YouTube en Hablando con la Psicóloga, de seguirnos en Mente Urbana en en Spotify, cuéntenme, en Apple, Spotify y YouTube, y por ahí todas las plataformas que estén, todas las plataformas que estén, los compartimos como siempre acá. Y gracias a la Meca por el espacio, por permitirnos este espacio hermoso para grabar, a OCR Medical Wellness, a Holística, nuestra clínica maravillosa de servicios de terapia de pareja, de familia, de niños y adolescentes. Y será hasta la próxima, ¿verdad? Gracias, Hermes, por estar aquí. Un gusto tenerte. Gusto Gracias por escucharnos, y será hasta el próximo.